otros países de Latinoamérica, incluso por ahí en algunas charlas tuvimos participación y visitas desde España también, Iberoamérica en general. La verdad es que nos gustaría tener impacto también más en nuestros territorios. De hecho, en la primera charla de Cecilia, después de la primera charla de Cecilia, hubo alguna experiencia por ahí con algunas municipalidades, incluso con Quillota. Ella pudo hacer su aporte con la municipalidad de Quillota, con un equipo completo de profesionales de allí. Y esa es la función, es una de las funciones esenciales de la universidad, poder hacer un aporte académico y también estar permanentemente conociendo las realidades de nuestros territorios. Así que solamente ese saludo inicial, agradecerle sinceramente la concurrencia, un súper buen número. Hemos en general tenido muy buenos números de participantes. Abrimos el chat también para que ustedes puedan saludar, presentarse ahí. Felipe Rivera, que es nuestro coordinador de la Unidad de Innovación Social, va a hacer las presentaciones más formales en cuanto a las expositoras. Así que nada, aprovechemos esta experiencia virtual y un gusto de tenerlos acá. Y bueno, siguen luego otras charlas la próxima semana, si no me equivoco. Y tenemos una a fines de mayo también con un catedrático de la Universidad de Barcelona en temas de aprendizaje y servicio. Pero estamos en eso. Así que para dar el inicio, Felipe, si eres tan amable. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Como bien decía Juan, esta es la tercera charla del segundo ciclo de charlas virtuales Quédate en Casa, organizadas por la Dirección de Vinculación con el Medio. Y hoy día le toca el turno entonces a la doctora Cecilia de la Cerda Paolinelli y a la doctora Yanina Gutiérrez Valdés con el tema ¿Cómo enfrentamos el COVID-19 entre la individualidad y la acción colectiva? Y lo que nos van a proponer tanto Cecilia como Yanina el día de hoy, voy a señalar algunos puntos que nos parece relevante también poner sobre la mesa, considerando también cómo se han venido desarrollando las otras charlas, ¿no? La primera, que tenía que ver con los datos, que la llevó a cabo el doctor Miguel Guevara. La segunda, hace unos días, el día miércoles puntualmente, sobre la importancia de relevar el rol de la universidad en el entendimiento de lo que está sucediendo hoy día y en la relación con las comunidades. Y hoy día, volviendo a retomar entonces la importancia de abordar la emergencia sanitaria desde un enfoque, que en este caso es la psicología comunitaria, pero además agregaríamos entonces acerca de la salud comunitaria, superando entonces con creces un enfoque centrado en la enfermedad o la urgencia, ¿no? Superando también este enfoque conocido como el enfoque biomédico, ojalá avanzando hacia un modelo biopsicosocial, que es lo que escuchamos siempre, pero que es tan complejo de ponerlo en marcha, ¿no? Este enfoque biopsicosocial supone poner a la persona y a las comunidades en el centro de la construcción, y esto es aún más importante, de su propia salud, ¿no? Como también la importancia de considerar las diferencias territoriales a la hora de construir políticas de salud, ¿no? Bien lo decía Yanina hace unos días en la nota que se publicó en la página de comunicaciones de la universidad, la importancia de relevar lo colectivo, como ella misma denominó, la grupalidad, ¿no? Para efectos de entender la salud desde otra óptica, ¿no? Y por qué no decirlo también, las diferencias territoriales, ¿no? No es lo mismo hablar de salud en la región de Aysén, en el extremo sur de Chile, que hablar de salud en el extremo norte de nuestro país. Por tanto, también ponemos sobre la mesa el tema de la importancia del cuidado, el bien común y de contar con otros y otras para enfrentar una emergencia como esta. Pues en este contexto se acrecienta lo que Ignacio Ramonet, el editor del Le Monde Diplomatique, hace unos días llamó un tiempo de insolidaridad, ¿no? Un tiempo en que abunda la guerra y el sobreprecio de insumos básicos de emergencia, y lo que es aún más grave, la especulación de precios con los alimentos. Eso es la expresión más feroz entonces del neoliberalismo. Le damos la bienvenida entonces a Cecilia y a Yanina a esta tercera charla virtual Quédate en Casa.
Estás muteada, Cecilia. Sí. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, ahí te escuchas Sí. bien. Sí, ya. Es que no Muy podía, yo decía que el anfitrión tenía que darme Lo el pase. Ya, pues, 1.000.000 de gracias por la invitación. Y no sé, vamos a... Entonces parto yo primero, Yanni, y después yo te pongo tu diapo y ahí Ya. vamos imponiendo. Ya vale, ¿Ya? gracias. Ya, súper. Voy a compartir pantalla entonces con... ¿Están viendo uno que dice regulación mutua, ese? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, que como tengo los dos abiertos, no sabía cuál de los dos estaba apareciendo. Ya. Yo creo un poco, antes de pasar a lo puramente comunitario, la idea que tuvimos con Yanina fue hacer una especie de diálogo, ¿cierto?, entre dos con puntas de un mismo hilo, por así decirlo. Una de las puntas es, por supuesto, la comunidad, ¿cierto? Además, a propósito de que tanto en la primera charla que hubo en abril y también a propósito de otras actividades de formación en las que hemos estado participando, hay muchas preguntas por ese tema, ¿cierto? Cómo se recupera lo colectivo en este contexto de aislamiento, como esa paradoja, ¿cierto? Pero como mi ámbito también está ligado a la psicología clínica, que es una psicología mucho más intimista y mucho más desde los pequeños espacios, ¿cierto? Lo que quisimos justamente es hacer un diálogo entre estos dos extremos de este mismo hilo. En un extremo está el vuelco hacia lo comunitario, pero a mí me interesa entregar algunos elementos iniciales que permiten comprender cómo en la esfera de la individualidad, de la intimidad y del espacio que uno tiene con uno mismo, con una misma, se construyen estos elementos que luego permiten habitar el espacio de lo colectivo, ¿cierto? Y por eso que un poco la invitación es a recorrer estos elementos conceptuales acerca de la regulación mutua y un poco este vínculo, ¿cierto?, entre las emociones, que son un tema tan importante hoy, porque estamos con las emociones a flor de piel, ¿cierto? Y la cognición social durante esta como era COVID-19. Ahora hay una panadería, me decía mi hija, que se llama Pandemia, a propósito que todo está en la era COVID. Así que yo encontré que era una era ya. Vamos a hablar un poco de tres conceptos, el concepto de regulación, un poco una comprensión de la emoción desde esta perspectiva que nos puede servir para ver cuáles son nuestros recursos en este tiempo, y un poco, así una pasada acerca de la mentalización, que ya vamos a ver que tiene harto que ver con la regulación y cómo desplegar nuestros recursos internos en este momento, ¿cierto? La primera cosa es que la regulación se adquiere en el transcurso de las relaciones tempranas y se adquiere fundamentalmente a propósito de la interacción con la madre, el padre, los hermanos y los otros cuidadores que pueden estar a cargo de nuestra crianza temprana. Y a propósito de esta experiencia y de este intercambio que establecemos con los cuidadores tempranos, lo que va ocurriendo es que vamos pudiendo establecer un modelo representacional o un modelo de trabajo, ¿cierto?, que nos permite procesar la experiencia emocional que nos está habitando, ocupando este vínculo con los otros y con las otras, con nuestra madre fundamentalmente, pero con los otros cuidadores también, como un modelo en el cual aprendemos a contenernos, ¿cierto?, emocionalmente. La madre y los cuidadores a través de un reflejo contingente que mis estudiantes saben muy bien de qué se trata porque lo vemos harto en clases, pero el reflejo contingente tiene que ver con que yo devuelvo la emoción del bebé, pero la devuelvo regulada, no la devuelvo desbordada. O sea, si hay un temblor fuerte y yo estoy con mi guaguita, yo puedo decirle que esta situación da susto, pero yo no voy a
volverme loca de temor, porque en ese caso sería una respuesta no contingente, ¿cierto? Una respuesta regulada es una respuesta contingente. Y esa respuesta contingente hace que ese bebé vaya pudiendo representarse sus propias emociones y sus propios estados mentales y aprenda a regularse consigo mismo y también a regularse con los otros. Entonces, esta relación de apego temprano, que es los expertos dicen que el apego es como el escenario donde la evolución nos ha mandado a aprender estos elementos básicos de regulación. Esa misma regulación con un otro nos permite luego, durante nuestra vida adulta, regularnos con los demás y regularnos con nosotros mismos, ¿cierto? Pero hay un elemento súper importante que tiene que ver con cómo vamos a desplegar estos recursos de regulación en el resto de nuestra vida, y que tiene que ver con que la regulación se aprende a través de un juego entre coordinación y descoordinación. No es posible aprender a regularse si no hay al mismo tiempo momentos de encuentro con los cuidadores tempranos que nos permiten confiar en los vínculos, ¿cierto? Y también momentos de desencuentro, momentos en que los cuidadores están haciendo otra cosa, en que la madre se tiene que ir a duchar, tiene que ir a comer y no puede acudir de inmediato al vínculo con el bebé. Y que lo importante ahí no es evitar por completo la coordinación, porque la descoordinación permite aprender justamente de a poco a que el bebé y después el niño o la niña se vaya regulando, sino que lo importante es que esa descoordinación sea después reparada, ¿cierto? O sea, la madre desaparece de la vista del bebé, el bebé no puede predecir qué es lo que va a ocurrir, y de a poco, a medida que va creciendo y a medida que la madre va volviendo una y otra vez, puede ir aprendiendo que luego de esa desaparición hay una reparación de esa desaparición, y por lo tanto el bebé empieza a comprender que puede predecir el regreso de la madre, ¿cierto? Esto es súper importante porque esta como celulita entre coordinación, descoordinación, reparación, es la que se constituye, o los autores proponen, ¿cierto? O estos autores proponen que es la celulita que se constituye como el modelo de relaciones para el futuro. Y en este contexto en que estamos coordinándonos y descoordinándonos a diario, ¿cierto? En que nos coordinamos con la situación que estamos viviendo y luego nos descoordinamos porque tenemos una información nueva, porque tenemos que salir de la casa y eso nos da susto, porque estamos con las personas que tenemos que vincularnos cercanamente, a lo mejor no nos ofrecen el espacio de contención que nosotros necesitamos, etcétera, etcétera. Inmediatamente podemos pensar en que lo importante no es que nos hayamos descoordinado, sino que lo importante es que después podamos reparar esa descoordinación. Por eso que yo quise hacer una breve pasada por este mecanismo humano tan básico que nos permite funcionar, y cómo allí está el conocimiento como atávico, ¿cierto? Que nos permite regularnos en una situación tan desconcertante como esta que estamos viviendo. Esta regulación con los cuidadores tempranos va a promover nuestro desarrollo emocional, y también puede comprometer nuestro desarrollo, ¿cierto? Ahí vamos a ver si nos hemos ido desarrollando en la infancia temprana con más herramientas al respecto, con herramientas que hablan más de una resiliencia, que hablan más de una posibilidad de flexibilizarnos, o con patrones relacionales más rígidos, ¿cierto? Que nos vuelven más dificultosa esta tarea. Y este mismo patrón de relaciones va a generar representaciones, lo que algunos autores denominan representaciones interaccionales generalizadas, o sea, a partir de estas representaciones tempranas, que las interiorizamos, aprendemos a generar expectativas acerca de los roles que yo voy a desempeñar para los otros y otras, y los roles que esos otros y otras van a desempeñar para mí. En ese sentido, es súper importante considerar, y por eso que esto es esperanzador, ¿cierto? Porque estos patrones de relaciones pueden ser reorganizadas y transformadas durante toda nuestra vida, pueden ser reorganizadas y transformadas en el contexto de relaciones posteriores. Y en este caso pueden ser reorganizadas y transformadas en este escenario nuevo y desconcertante que constituye para nosotros esta situación de pandemia, ¿cierto? En ese sentido,
el elemento emocional, que lo vamos a revisar en unos segundos, el elemento emocional le da un tremendo impacto a lo que estamos aprendiendo, por supuesto que nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también lo que estamos aprendiendo nosotros como adultos, porque los aprendizajes que tienen un contenido emocional fuerte quedan mucho más plasmados que los aprendizajes que no lo tienen. Por lo tanto, el hecho de que estemos viviendo una situación de alta carga emocional hace que los aprendizajes que vayamos a tener ahora sean particularmente significativos. Entonces, por un lado vamos a tener la regulación, ¿cierto? ¿Y qué vamos a regular? ¿Con qué nos vamos a regular? Vamos a regular con nuestro sistema de emociones, que lo vamos a entender con algunos conceptos de los que vamos a hablar ahora, y también con nuestro sistema de procesamiento más mental, ¿cierto? Más cognitivo o más de nuestros procesos más representacionales. En ese sentido, las emociones las vamos a considerar, y yo elijo estos conceptos porque creo en ellos, pero además porque creo que son los que nos permiten hacer un aporte, ¿cierto? Y situarnos en un plano constructivo. Vamos a considerar las emociones no desde un modelo dicotómico en que están las emociones por un lado y la mente por el otro, ni menos aún desde una jerarquía en que la mente está por sobre lo emocional, sino que vamos a comprenderla según lo que propuesto por Greenberg, que a mí me parece una propuesta súper constructiva en este contexto, en que la emoción nos va a servir de guía, ya que nos va a ir diciendo qué es lo que es significativo para nosotros y para nosotras. O sea, cuando tenemos que elegir, por ejemplo, entre comernos una manzana o comernos un paquete de papas fritas, ¿cierto? Hay varios afectos guía que nos van a motivar, ¿cierto? Y es súper importante que podamos ir dándole un valor a cada uno de esas emociones guía para que podamos decidir de manera correcta, ¿cierto? Cuando las emociones se configuran de manera compleja, cuando las emociones están informadas y están relacionadas con lo que estamos pensando también, y con las cogniciones y con los sistemas de subjetividad en los que estamos inmersos, las emociones se van transformando en un sistema motivacional que va a funcionar implícitamente como un sistema de alto procesamiento, ¿cierto? Como un nivel jerárquicamente más elevado aún que el mental, puesto que la emoción, según lo que plantea Greenberg, a diferencia de otros modelos acerca de la emoción que la supeditan a lo mental, ¿cierto? El modelo de Greenberg lo que permite es que uno valida la emoción, pero una emoción conectada con el sistema mental, de manera que la emoción es como una especie de emoción reflexiva, ¿cierto? No una emoción que funciona por sí sola, sino que una emoción que yo puedo mirarla, que yo puedo conversar con ella, que yo puedo darle un espacio en mi mundo interno, pero también la puedo movilizar de una manera en que yo puedo proponerle cambios, ¿cierto? Y no es un elemento estático que nos determina. Eso por un lado. Entonces, por un lado van a estar estas emociones como guía, y por otro lado, yo recurrí acá a un concepto posible, que es el concepto de mentalización o de cognición social, se habla o de metacognición, se habla de distintas perspectivas, y que tiene que ver con una actividad humana súper básica. Se habla que los seres humanos somos mentalizadores empedernidos, somos mentalistas empedernidos, ¿cierto? Y la mentalización nos va a permitir percibir e interpretar el comportamiento humano, tanto propio como de los otros y otras, en términos de estados mentales intencionales. O sea, ¿qué significa esto? Lo voy a traducir. O sea, que nuestro mundo interno está relacionado, vamos a aceptar la idea de que nuestro mundo interno, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros pensamientos más profundos están relacionados con nuestros comportamientos. Por lo tanto, cuando yo llevo a cabo una acción significativa para mí, esa acción significativa va a estar cargada por todo mi mundo interno. La mentalización o la cognición social habla de la capacidad de aceptar esa relación, ¿cierto? Versus no aceptarla. Las personas con trastornos graves de la personalidad les cuesta mucho asumir que detrás de los comportamientos más habituales puedan haber estados internos que las justifican o fundamentan.
Esta idea de la mentalización o de la cognición social es básica para funcionar en sociedad. Por eso que yo elegí estos elementos de la psicología más individual, ¿cierto? Para después concatenarlos con cómo uno a través de, mirándolo desde este lado del hilo de lo individual, cómo estos elementos son los que nos permiten conectarnos con la otredad y conectarnos con los otros. Parece que ahí estoy con el tiempo, así que voy a detenerme acá para pasar, no sé, ¿cómo voy con el tiempo? Vas ¿Felipe? bien, Cecilia, vas bien, Cecilia. ¿Cuánto me Bien el queda para tiempo. poder, cuánto me Yo te queda diría para poder? 5 minutos. Ya, perfecto. Entonces 5 minutos. voy a cerrar con 2 láminas más. Dale. Entonces tenemos, por un lado, la regulación, por otro lado, las emociones, como este motor que nos guía, ¿cierto? Como este motor que integra y que guía, y por otro lado, la mentalización, como esta capacidad de darnos cuenta que nuestros estados mentales se expresan en nuestros comportamientos y que al mismo tiempo los estados mentales de los otros expresan, se expresan en los comportamientos que los otros tienen, ¿cierto? Esto me lo voy a saltar porque si no, no voy a alcanzar. Y llegamos acá entonces a nuestros recursos atávicos. Atávicos le puse yo, ellos no dicen esto, pero yo le puse atávicos porque yo encuentro que ahí está, en esa palabra que es tan bonita, ¿cierto? Esa comprensión de nuestro funcionamiento como un funcionamiento que está al mismo tiempo en distintos niveles, ¿cierto? Entonces podemos unir estos dos conceptos pensando en la mentalización afectiva o mentalización implícita, ¿cierto? Y esto tiene que ver con una elaboración reflexiva de la emoción y de la afectividad, una elaboración regulada, ¿cierto? Y esto es porque la regulación no es solamente acerca de las emociones, sino que también es acerca de explorar nuestra propia mente y nuestro propio self, nuestro propio recurso y nuestra manera de estar en el mundo. En este sentido, la mentalización y la mentalización implícita y la afectividad mentalizada va a capturar lo que es más desafiante en la regulación afectiva adulta, en que se puede crear, uno puede desarrollar o desplegar las capacidades creativas, pudiendo reflexionar acerca de la experiencia afectiva y estableciendo eso de manera interaccional, reflexionando de manera conjunta y de manera interconectada con los otros y otras que me rodean, acerca de esta experiencia afectiva que nos está convocando. Y por lo tanto, el afecto ya no se transforma en un pozo sin fondo que nos captura descontenidamente, sino que se transforma en un ámbito en el que yo puedo explorar junto con los otros, del cual yo puedo hablar conmigo misma y con los otros y otras que me rodean, y en el que yo puedo poner sobre la mesa aquello que me ocurre, ¿cierto? Y que puedo considerar que el comportamiento humano, la acción adquiere un sentido, ¿cierto? Y esa acción con sentido se puede explicar desde nuestras comprensiones más profundas y desde nuestra subjetividad más profunda. Mentalizar la afectividad, como dice la lámina, involucra un trabajo de elaboración experiencial, ¿cierto? Y ahí uno elabora experiencialmente los propios afectos, los puede nombrar, los puede distinguir y los puede expresar para sí mismo y para los otros, pero además puede preguntarle, lo hablábamos en la charla anterior, ¿cierto? Esto de preguntarle a los demás cómo están, se basa en la misma capacidad, ¿cierto? La capacidad de poder nombrar junto con los otros y con las otras lo que nos está ocurriendo. Y eso es y confiar así como profundamente en que eso es una capacidad atávica que nos habita desde que nacemos, ¿cierto? Y que es el dispositivo por el cual nos podemos conectar con los otros y otras. Este proceso, voy a saltar esta porque esta es más importante, y en estos tiempos, ¿por qué? Porque en estos tiempos va a estar especialmente exigida nuestra capacidad de mentalizar implícitamente, para comandar una especie de trabajo reflexivo que nos acompañe y que se constituya como una fuerte, importante información en que no estemos solo racionales o solo emocionales, sino que creamos y apostemos a nuestra capacidad de integrar ambos estos dos mundos que siempre han sido tan dicotomizados, ¿cierto? Que el patriarcado los ha dicotomizado, la cultura dominante los ha dicotomizado y nuestra manera de comprender la realidad de una forma
desintegrada y descorporalizada nos ha llevado a desintegrarlo, ¿cierto? Y esto va a requerir que pongamos nuestro proceso de regulación emocional al servicio de este intercambio con los otros y con las otras. Y eso funciona tanto en el nivel micro, o sea, en la relación que yo tengo conmigo misma, y cómo los distintos personajes que me habitan y las distintas subjetividades que me habitan, porque los seres humanos no somos identitariamente puros, sino que estamos habitados por una serie de identidades que se nos van superponiendo, que son súper complejas de comprender, pero eso permite que esa regulación que yo llevo a cabo conmigo misma, y también la regulación que yo llevo a cabo con los otros y con las otras, esté anclada en una posibilidad de reflexión y de expresión que sea más contenedora. Eso. Entonces, de esa manera, la regulación emocional, la reflexión, mentalización o cognición social y esta experiencia reflexiva más contenida van a ser recursos que todas, todos y todes tenemos, ¿cierto? Eso. Y ahí termino yo mi parte. Gracias, Cecilia. Está Yanina por ahí, ¿no? Sí, espérate, voy a poner la presentación de Yanina entonces ahora. Voy a bajar esta. Hay unas preguntas por ahí, Felipe, o unos comentarios que hacen referencia al requerimiento de bibliografía también, Cecilia, de repente si se pueden hacer alguna referencia bibliográfica, o Yanina, cuando les toque, si es que es posible hacer alguna referencia bibliográfica. Gracias. Ya, Yani, tú me vas diciendo. Bueno, gracias. Estamos bien con el sonido, ¿no? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. Gracias por la invitación. Gracias, Cecilia, por tu exposición, porque estás dando harta información y estaba leyendo ahí que la gente está interesada en conocer, tener las fuentes de donde obtener más información, complementar, así que yo creo que eso no hay problema en que podamos y compartir las diapositivas, por supuesto, ¿no? La idea es que este sea un espacio de compartir conocimientos, ideas y reflexiones. Bueno, como el título de la presentación, pues, por favor, tú eres mi ayudante ahora. Sí, dale, yo soy tu ayudante. Eres mi ayudante. Quería aclarar algo porque después me van a molestar mucho. Yo no soy doctora, la doctora de la Cecilia, yo estoy en proceso, soy candidata a doctora, así que para aclararlo de principio. Bueno, las diapositivas que voy a mostrar contienen algunas ideas respecto de cómo es que llegamos desde, a ver, es difícil hacer el entramado entre aquello que estaba diciendo Cecilia, que es una perspectiva donde uno entiende, ¿no es cierto?, la construcción de como nosotros como seres humanos, en donde hay una complejidad que es relevante y que tiene que ver en principio, ¿no es cierto?, con las figuras cercanas, como lo estaba diciendo ella, y de ahí pasar a hablar derechamente de un plano que tiene que ver con lo social, ¿no? Aunque en realidad, si lo miramos bien, toda nuestra construcción como seres humanos tiene un sustrato social, digamos. O sea, eso es... no sé si yo tengo pegada la diapositiva o... ¿Quieres que ponga la próxima? Sí, puedes ponerla, ahí. por favor. Gracias. Ahí está, tú me vas diciendo. Sí, hay como partir hablando de lo inicial, digamos. En realidad de lo que tratamos de hacer o que queremos, a lo cual queremos llegar en esta conversación, ¿no es cierto? Buscar los puntos de encuentro y estirar este hilo del cual estaba hablando la Cecilia, ¿no es cierto? Donde a veces uno ve un pedazo de la punta y otras veces ve otro pedazo, ¿no? Pero que en el fondo estamos constituidos por todo ello, ¿no? Entonces, como primera premisa, decir que, claro, que hay aspectos o dimensiones, lo puse así como dimensiones del vivir, que implican procesos, situaciones de intimidad y otras que involucran, o muchas de ellas también, ¿no? Relaciones con personas, entornos, objetos, símbolos, otras, y que siempre estamos en permanente
digamos que en algunos momentos algunas de estas dimensiones se hacen relevantes y se hacen figura principal y otras están en la retaguardia, digamos, y en otros momentos algunos vuelven a tener como la preponderancia inicial, ¿no? Entonces, bajo esa situación, no podemos decir, sino aquello que hoy día ya es muy claro, ¿no es cierto?, que vivimos en interdependencia y que por lo tanto el cómo nos vamos formando como seres humanos implica que siempre estamos expuestos, ¿no es cierto?, y que estamos recibiendo y dando cuestiones que tienen que ver con nuestras subjetividades o intersubjetividades, nuestras interacciones con otros, con otras, etcétera, ¿no? Con el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Y yo, como desde mi perspectiva, que es más social o comunitaria, digamos, tengo que ponerle el contexto, entonces, a aquello que la Cecilia estaba mencionando, ¿no es cierto? Porque todo lo que implica el ir, la adquisición de experiencia, ¿no es cierto?, lo que uno recibe o no alcanza a recibir, etcétera, tiene momentos determinados, ¿no? Tiene historias, son localizaciones específicas de pronto, ¿no? Son grupos donde uno, o culturas donde uno está viviendo de cierta manera y ahí también adquiere todo aquello que lo simbólico y lo cultural, ¿no es cierto?, que está presente en ese grupo, territorio, localidad, como lo podamos distinguir. Entonces, ¿podrías poner la próxima, por favor? Asumiendo ¿Ahí? sí, gracias. Asumiendo que estamos diciendo que vivimos en interdependencia y que hay dimensiones, ¿no es cierto?, de este vivir que es de intimidad y otro más de exposición, parto diciendo que lo que estamos viviendo hoy día no son tiempos, ¿no es cierto?, habituales para nosotros y hay, digamos que el segundo punto que estoy poniendo acá es aquello que nos está ocurriendo hoy día, que estamos en un cambio de la vida habitual, ¿no es cierto?, que implica una serie de rupturas, desvinculaciones, aislamiento, incertidumbre. Puse algunas cosas de esas porque es el contexto, ¿no es cierto?, que hoy día nos hace estar acá hablando de esto, ¿no? Nos hace resaltar, ¿no es cierto?, el tema de cómo estamos viviendo emocionalmente, ¿no es cierto?, para vincular también el tema que estaba hablando Cecilia, cómo estamos asumiendo emocionalmente esta situación de este cambio o de esta ruptura de alguna manera de la vida cotidiana que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, ahí cuando puse desvinculaciones y rupturas me refiero a distintos tipos de cosas que están ocurriendo hoy día y que cualquiera de nosotros podría distinguirlas. Me refiero a cuestiones que tienen que ver desde aspectos relacionados con las desvinculaciones del empleo, con las desvinculaciones afectivas que implican el que uno esté en ciertos lugares y no pueda tener acceso a relacionarse con su familia. Bueno, a las distintas dimensiones que pueden involucrar, ¿no es cierto?, este cambio de nuestra forma habitual de relacionarnos y estar, ¿no? Habitar, como dice Cecilia. Esto, entonces, esta situación de este corte, ¿no?, nos hace ponernos en unas posiciones que son bien complejas, quizás, ¿no? Puse además que hay que reconocer que no es que nosotros estuviéramos habitualmente en una vida, entre comillas, no sé, tan estructurada, porque ya nos están pasando cosas, digamos. Puse como gran ámbito mundial, quizás, ¿no? Lo que algunos autores han denominado la crisis civilizatoria, que ha sido llamada toda esta situación, ¿no es cierto?, de la del funcionamiento de economías que son economías de extractivismo, que están centradas en el desarrollos capitalistas, etcétera, y que ese mismo extractivismo, ese neoextractivismo, ¿verdad?, que hace que nuestra relación con la naturaleza sea una relación que está centrada más bien en la explotación que también se traduce en la explotación de los seres humanos, etcétera, ¿no? Y que hace rato ya que se está hablando de que estamos en una situación en que, digamos, se están haciendo rompimientos y
se están evidenciando, ¿no es cierto?, situaciones que dan cuenta de que hay que hacer cambios en algunos aspectos que son esenciales para la vida humana. Eso como elemento central. Y por otro lado, como país, nosotros en particular estábamos viviendo una situación también de revuelta social, que fue llamado como el estallido social, ¿no es cierto? Donde también hay una serie de activaciones locales que están presentes de parte de una... de la sociedad, digamos, de los ciudadanos, ciudadanas, de los grupos que conforman esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo, que se manifiestan públicamente por malestares que vienen arrastrándose durante ya mucho tiempo y que permiten y posibilitan, ¿no es cierto?, que haya también esta especie de explosión de ciertos elementos que están vinculados a la acción pública y que se desarrollan desde octubre en adelante y que también sufren, ¿no es cierto?, una acallamiento o una interrupción, ¿no? Esos procesos sociales que se están viviendo, que están relacionados con las demandas necesarias para modificar cuestiones importantes en la vida de nuestro país, también sufren un corte frente a esto. Entonces, como tener en cuenta estos elementos antes de entrar a hablar, ¿podrías cambiar a la otra diapositiva, por favor? Entonces, voy a poner esto que es cómo estas cosas que están sucediendo, ¿no es cierto? Cómo nos afecta a cada uno. Aquí yo creo que, bueno, lo mismo que estaba diciendo Cecilia, no es posible tampoco hacer una universalización respecto de esto. No es que a todo el mundo las situaciones que estamos viviendo hoy día les vayan a afectar de la misma manera. Entonces, ya sea proponiendo una idea o una forma de analizar aquello que está sucediendo desde los determinantes sociales que están vinculados a las cuestiones que tienen que ver con la conservación de la salud, ¿no es cierto? Hay aspectos que determinan que uno tenga una mejor o no tan buena salud, digamos, que están estudiadas y que ya son parte del escenario de análisis, digamos, y que son reconocibles, y que son aspectos que son estructurales, como por ejemplo, que determinan la conservación o no de la salud, digámoslo así en términos generales, como por ejemplo el género, la clase, la raza, las categorías como normalidad, anormalidad, funcionalidad, capacitismo, etcétera, ¿no? Claro, cuando lo hemos estado hablando en otros momentos, hemos hablado de que no da lo mismo entonces que uno sea mujer, joven, viviendo en la ruralidad, ¿no es cierto? Y que sea de una clase acomodada, y cómo vive y enfrenta toda esta situación que estamos viviendo hoy día, cómo maneja también, cómo gestiona su emocionalidad, ¿no? Que si uno es joven mapuche viviendo en una comunidad en la región de la Araucanía, etcétera, con situaciones bien específicas. Entonces, el enfrentamiento, digamos, de cómo uno maneja, gestiona aquellas cosas que le afectan o cómo vive o cómo se impacta, ¿no es cierto?, a propósito de estas situaciones que estoy mencionando, que son cuestiones psicosociales en el fondo, ¿no es cierto?, que afectan evidentemente lo que a uno le pasa y el mundo en el que se desenvuelve, eh, tiene diferencias importantes. Eso es lo que quiero decir, que aquí hay distinciones que hay que ir haciendo y que por lo tanto uno no puede decir que a la gente le va a afectar de la misma forma una situación determinada, ¿no? Entre esos puse algunas cosas aquí, no es que se agotan las cuestiones que estoy diciendo, pero por ejemplo, va a depender el cómo nos sentamos afectados por las situaciones que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, por el soporte social del que nosotros dispongamos, ¿no? Bueno, ahí quizás después vamos matizando con los conceptos que utilizó la Cecilia, ¿no es cierto?, para ir buscando ahí puntos de encuentro, pero obviamente si nosotros tenemos mayor soporte, cuando decimos soporte social, ¿no es cierto?,
quién nos ayuda, quién nos apoya, quién nos sostiene, digamos, como el concepto de sostener me parece que es un buen concepto para usar, que nos sostiene cuando estamos en esta situación en que no sabemos muy bien cómo reaccionar, qué hacer, cómo manejarnos, ¿no es cierto?, en escenarios que son inesperados, ¿no?, y que rompen esa cotidianidad de la que hablamos, ¿no? Entonces, evidentemente, si tenemos más soportes sociales, eso va a ser distinto en el cómo vivamos hoy día lo que está sucediendo, a que si nosotros estamos con pocas personas alrededor, o con pocos grupos, o grupalidades, o colectivos, etcétera, ¿no? Si estamos más o menos vinculados, también eso nos va a, de alguna manera, va a tener una relación con el cómo estamos viviendo la situación. Aquí quería hacer alusión a la idea, eso, bueno, ahí están poniendo, ¿no es cierto?, cosas en el chat que son ejemplos que por supuesto que son relevantes acá, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La fragilidad de los lazos, los vínculos, en algunos lugares, localizaciones, territorios, pueden ser más fuertes o más débiles, ¿no? Por lo tanto, no es igual donde estamos, en nuestro foco territorial, nuestro enfoque de territorios, o de organizaciones, territorios en organizaciones a veces, o a veces no, esas organizaciones trascienden a esos territorios específicos. Ahí también hay que hacer distinciones, y claro, hay organizaciones populares, ¿no es cierto? Yo creo que aquí, bueno, voy a decir que en realidad yo creo que hay una capacidad de organización que refleja, ¿no es cierto?, y que ejemplifica la idea del el soporte, el apoyo, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una tradición también que ha habido en Chile. Por ejemplo, la tradición de las ollas comunes es una cuestión que se viene desarrollando hace mucho tiempo, que ahora se ha intensificado más porque hay situaciones sociales, ¿no es cierto?, que son fuertes en términos de el quiebre de las empresas, el despido de personas, etcétera, que es la destrucción del empleo, en el fondo, ¿no? Y la precarización, mayor precarización todavía, de los y las trabajadoras, ¿no? Entonces hay organizaciones populares, mesas territoriales, también hay aquí se ha prolongado, digamos, toda esta situación que se venía viviendo respecto de ¿Se le cayó la señal a Yanina? Sí, parece que sí. Sí. Y no ha vuelto, ¿no? A ver, lo voy a escribir. Si no, podemos avanzar con algunas de las preguntas que hay Cecilia mientras se vuelve a conectar. Déjame avisarle igual, porque a lo mejor no se dio cuenta. Dale, ahí Álvaro Castillo también le va a avisar. Sí. Gracias, Álvaro. Si quieres vemos alguna de las preguntas. Dale, mira, Andrea pregunta, ¿podrían entonces, bueno, aparte de la recomendación de los libros y compartir la presentación más adelante, a lo mejor quieren depurar un poquito más la PowerPoint y luego de eso la enviamos a todos las y los inscritos? Sí. Margarita pregunta, la charla que estamos compartiendo, cuando hablamos de validar las emociones de manera racional, deja en claro entonces que es importante que se eduque y forme a nuestros niños, jóvenes y adultos en inteligencia emocional. A ver, yo creo que el concepto de inteligencia emocional es un concepto que se desarrolla desde otro marco de referencia, por así decirlo, pero obviamente que tiene relación. Cuando estamos hablando acá de
de una posibilidad de pensar en lo que uno siente, por ejemplo, cuando uno piensa en cómo uno mentaliza una emoción, por ejemplo. Lo que yo quería hacer énfasis un poco en la presentación es que la capacidad de hacer eso está anclada en posibilidades que son innatas, ¿cierto? Pero se desarrolla durante la vida a través de los vínculos. Un poco esa es la situación. Entonces, claro, cuando los profesores, las docentes, los docentes se instalan ahí en una relación afectiva con esos niños y esas niñas, por supuesto que impactan en esa modificación, ¿cierto? Entonces, lo que ese niño o esa niña tal vez no ha aprendido aún, puede ser que lo aprenda en una relación significativa con un profesor o con una profesora que sea importante emocionalmente para él o para ella. De hecho, está en investigaciones que se han hecho en relación con la capacidad de aprendizaje y la relación de esa capacidad de aprendizaje con el apego y con el tipo de vínculo, se ha demostrado que los niños y las niñas piensan mejor, aprenden mejor, procesan mejor la información con personas con las cuales se sienten cercanos y se llevan bien, versus que con personas que les provocan temor o respecto a las cuales se sienten intimidados, sobre todo los niños y las niñas que son menos seguros de sí mismos, por ejemplo, tienden a invalidar sus experiencias de aprendizaje ante descalificaciones de los docentes o las docentes, y al revés, tienden a funcionar mucho mejor en relaciones más cercanas y en relaciones que los validan, en que el docente o la docente va relacionándose tanto afectiva como cognitivamente con él o con ella, y en que va siguiéndolo cercanamente, ¿cierto? Va validando sus errores, va validando su posibilidad de ir entendiendo y también no entendiendo, va jugando con esta idea de coordinación y descoordinación y reparación. Por eso que a mí me interesó dar esa como tríada, ¿cierto? Porque esa tríada puede funcionar en cualquier vínculo humano que nosotros tengamos, y también funciona así en el vínculo docente. En ese sentido, Andrea comenta, a los que estamos hoy día estudiando pedagogía, se nos enseñan las emociones en las TIF, con TIFP en la UPLA, particularmente acá en la Universidad de Playa Ancha. ¿Cómo los profesores titulados que llevan años ejerciendo y no se les enseñó a trabajar con las emociones podrían aprender a trabajarlas? Yo ahí voy a decir algo desde una perspectiva un poco más amplia que el solo proceso emocional individual. Yo creo que los profesores y las profesoras tienen la posibilidad y tienen muchas más herramientas de trabajo emocional que las que en principio pueden llegar a creer. Esto no es algo que se aprende mediante una metodología específica, es algo en lo que hay que confiar en las posibilidades propias. Entonces desde ahí se parte, no se parte desde ir a enseñarle a un otro o a una otra, en este caso a un docente, por muchos años de ejercicio que tenga, algo nuevo, que tiene que ver con validar la manera en que esa persona ha desarrollado durante su ejercicio profesional de enfrentar el aspecto emocional con su estudiante. Y lo que uno encuentra cuando trabaja desde esa perspectiva con los profesores y las profesoras es que ellos y ellas tienen muchos más recursos de los que creen, y que lo que hay que hacer es como visualizar esos recursos, más que instalar algunos desde afuera, ¿cierto? Como pensar en un modelo de aprendizaje que sea activar y sea hacerse como cargo de las herramientas que uno tiene. Y ahí uno ve, pues, si es que tiene que mejorar alguna, si tiene que potenciar alguna u otra, pero parte desde los recursos que tiene esa persona, y esa persona los va a tener, sí o sí. Esa es la comprensión a priori con la que uno se puede plantear de una manera más constructiva, ¿cierto? A propósito de esos vínculos afectivos, pregunta el usuario o usuaria docente, ¿esos vínculos afectivos también permiten que muchos estudiantes abran sus horizontes y también accedan a la educación superior, aunque sus padres no hayan podido estudiar? Claro. Sí, y es más,
están considerando, por ejemplo, desde la perspectiva, yo investigo en relación con la mentalización, ¿cierto? Ese es mi ámbito de investigación en psicoterapia, en el ámbito más diádico, pero ese es mi ámbito de investigación en clínica. Y en el ámbito de los estudios con mentalización, se ha desarrollado un concepto que es muy bonito, que se llama... por supuesto que se me olvidó, porque a mí siempre se me olvidan las cosas cuando estoy nerviosa, entonces déjenme recordar, se llama confianza epistémica. Se llama confianza epistémica, y que justamente tiene que ver con que si yo tengo vínculos tempranos, confiables, yo aprendo a confiar en el otro como alguien de quien puedo aprender. Sí, sí. Ahí entró la... Ahí la está Janina de ya, nuevo. bueno, seguimos conversando al final y sigamos con la Janina. Dale, Janina. Bienvenida. Yo creo que esta fue una trampa de... Ya, no voy a decir. Pero zafamos, Me boicotearon la señal. Eso. Hoy día ha sido todo un experimento social. Bueno, estaba inspirada en algo que estaba diciendo. Bueno, está ahí. Ahí sí. Estaba hablando del tema de las organizaciones populares, ¿no es cierto? Y como forma de ejemplificar la idea del apoyo social, ¿no es cierto? Y el fortalecimiento de la vida a través de distintas experiencias como las que puse ahí, cadenas de cuidados, de acompañamiento, de vecina, etc. Ok, ¿podríamos pasar, por favor, Ceci? Por supuesto. Cecilia te hace todo, ahí responde las preguntas. Estoy acá mirando las preguntas. Gracias, Ceci. Es polifuncional. Sí, todo, es multitask. Bueno, de eso vamos a hablar. No, lo último que estaba diciendo es que me parece que se hace mucho más evidente, y bueno, hace un rato ya que las mujeres tomamos un liderazgo importante en términos de las organizaciones de base, de los liderazgos y todo eso. Me parece que también hay una afectación importante, como preocupaciones que son parte de aquello que estamos viviendo, lo que yo antes había mencionado como la precarización, una precarización mayor, mayor incluso que antes, ¿no es cierto?, a propósito de las destrucciones de muchos empleos o de los frágiles empleos que también son, o autoempleos en el fondo, que son iniciativas de las personas respecto de situaciones de pequeñas ventas de ciertos productos, servicios, etcétera, que claro, en las situaciones en las que estamos viviendo, muchos de ellos se hacen imposibles de continuar, ¿no? Entonces eso implica también una situación de endeudamiento que puede ir en crecimiento, y destaco aquí la idea de que en la situación, ¿no es cierto?, bajo el mensaje y la premisa de que debemos estar en nuestros hogares, se multiplican, y por eso puse las multitareas en casa, porque creo que hay un aumento de las labores que las mujeres estamos desarrollando en estos momentos de confinamiento, ya sea obligatorio o sea como una decisión de los grupos de personas que viven juntos, ¿no? De precauciones, quiero decir. Multitareas, porque además de las tareas de cuidado, que son más o menos habituales en nuestros lugares, se suman también otras cosas que pueden tener que ver con preocupaciones por una parte, puede haber que haya trabajo en casa, remunerado quizás, bueno, y en fin, entonces ahí hay un rol de las mujeres fundamentalmente, ¿no es cierto?, que están presentes y que pueden implicar, ¿no es cierto?, una sobrecarga de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, en este momento de las situaciones de confinamiento, voy a hablar un poco de eso, la parte del confinamiento y la sensación de vulnerabilidad, la incertidumbre que provoca, ¿no? Esta situación de la pandemia, que no se sabe muy bien cómo enfrentarla, qué hacer, etcétera. Entonces, este mensaje, ¿no es cierto?, de confinarnos a los espacios de casa, hogares, lo pongo acá también como una necesidad de hablarlo, ¿no?, que es el que las casas no siempre son
los lugares que otorgan la seguridad y protección, ¿no? Eh, porque precisamente, bueno, en la diapositiva que sigue lo voy a explicar con mayor detalle, pero la idea del confinamiento también remite, ¿no es cierto?, al silenciamiento, a la posibilidad de silenciamiento, invisibilización y distanciamiento. Ya, cada uno de estos elementos puede tener su propia explicación, pero básicamente uno obviamente pasa mucho más desapercibido cuando está dentro de un lugar que cuando está en los espacios públicos. Entonces, me parece que aquí hay, para algunos y para algunas, este acomodarse en el espacio de hogar, casa, puede implicar, ¿no es cierto?, recuperar ciertas cosas de la vida familiar o de las relaciones que a lo mejor estaban un poco distanciadas a propósito de que cada uno tiene sus ritmos y sus posibilidades de hacer cosas fuera de casa, ¿no? Entonces, para algunas personas, hogares, qué sé yo, o grupos, el confinamiento resulta como una posibilidad de retomar unas formas de relación que resultan enriquecedoras, etc. Pero no siempre es así, ¿no? Y también va a depender de cómo es el lugar donde nosotros estamos viviendo este confinamiento. ¿Podrías poner la diapositiva, Ceci, que sigue? En particular, yo no quería dejar pasar la idea de que la preocupación de las situaciones de violencia a propósito del confinamiento, ¿no? Que aquí ya estamos en cuestiones que se ha dado en casi todos los países donde ha habido confinamiento, se ha estado midiendo qué ha estado pasando con la tasa de denuncias sobre violencia, y en todos lados ha habido un aumento considerable, ¿no? Entonces, de alguna manera, también, bueno, no voy a, no voy a hablar acerca de los orígenes de la violencia, digamos, pero tenemos que asumir que también tenemos violencias estructurales, ¿no es cierto?, que están sostenidas por un sistema capitalista que nos agobia, etcétera, y parte de esa estructura y patriarcales se traducen y se llevan después a las vidas familiares, ¿no? Entonces, Yani, una cosita, ¿no se ve la lámina o sí se ve? ¿se ve? ¿Sí ve? Ah, Sí, es que Álvaro sí. me estaba diciendo que no se ve. Ah, yo la veo. Ah, Sí, yo A lo también mejor la veo. los demás la ven ya. ya Álvaro no la, el único Tiene que que no Álvaro no la ve. mostrarla, Álvaro. no la quiere ver. Ah, Eso, bueno, claro, disculpa. no, tienes que abrir tus ojos, Álvaro, frente a esto. La violencia es algo que está aquí presente con nosotros, ¿no? Es que cuando estaba pensando sobre esto, yo creo que es importante decir, ¿no es cierto?, que las condiciones óptimas para alguien que ejerce control, poder, violencia, ejerce poder en el sentido o asociado a la violencia, ¿no? Las condiciones más favorables son el aislamiento, ¿me entiendes? O sea, la mantención de las relaciones de violencia se favorece mucho más cuando estamos en situaciones de aislamiento social. Entonces, esa es una cara de esta moneda, digamos, una dimensión de estas situaciones que estamos viviendo, que no debemos dejar de mirarlas y que tenemos que hacer algo también respecto de esto. Ahora, bueno, he participado en varias cosas, mirando otros foros, otras conversaciones y todo eso. Y ahí yo creo que hay que hacer, ¿cómo hacemos frente a esto? Yo creo que hay que tomar todo lo que se pueda hacer, ¿no? Eh, no sé, la acción del Estado es una acción poco presente y poco visible respecto de estos temas de violencia. Eh, bueno, no voy a decir, recién tenemos una ministra que recién asume y que ya no me voy a dedicar a hablar de la ministra, mejor no. No tenemos ministra, No eso tenemos podría ministra. decir, puedo decir solo eso. Entonces, ¿qué esperamos del Estado? ¿No? ¿Qué es aquello que se pueda
decir que va a resolver. No sé si ahí, yo creo que claramente las agrupaciones feministas en Chile, ¿no es cierto?, que están ahí alrededor de 8M, hace rato ya que están haciendo acciones desde la autogestión. Entonces, el concepto de la autogestión yo creo que es necesario, ¿no es cierto?, traspasarlo a todo esto que estamos viviendo, y aquí también se requiere en términos de la violencia. Ahora, yo estoy diciendo esto, pero esto se está haciendo hace rato, o sea, yo estoy solamente mencionándolo y honro a la gente que está involucrada y que está comprometida y que hace seguimiento y acompaña las situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que tomar todo lo que es posible ser, o sea, aparte de que haya algunos números a los cuales denunciar, etcétera, como situaciones de violencia en específico, también recurrir a toda la organización local, o de barrio, o de pasaje, o de vecino, vecina, o de organizaciones feministas, o de mesas, lo que pueda existir, digamos, a la mano, en el sentido de romper esta idea anterior que es el aislamiento, o sea, entender que podemos estar en confinamiento dentro de un lugar, pero eso no significa que nos tengamos que desconectar de otros y otras, ¿no? Eso es como una premisa importante. ¿Podrías cambiarla, Ceci? Y estoy, entre todo esto que ha pasado, ¿cuánto tiempo me faltará, maestro? Felipe tiene que decir, yo no llevo la Felipe, hora. el dueño del tiempo. Sí. Sí, unos 5 minutos más, Janina, en todo caso. Ya, tranquilo. tiene un banco del tiempo, ya, es que tengo ahorrado ahí porque me desconecté, ¿me entendí? Me hicieron Sí, un, po. me hicieron un Boicot. Pero bullying. dale. Vas bien, vas bien. Ya, quería poner aquí precisamente el tema de los bienes comunes, que se ha hablado de los bienes comunes hace un tiempo, como desde los años 90 en adelante, ¿no es cierto?, para decir que hay cuestiones que son del dominio de todos, ¿no? Que de alguna manera son aspectos que nos involucran a todos como seres humanos, ¿no? Que van más allá y que implican también preservar la vida, ¿no? Preservar la vida social, preservar la vida y preservarla para el futuro, ¿no? El bien común entendido ahí en términos muy generales. Y ahí estoy poniendo la idea de que el cuidarnos, el cuidado es un bien común también. El cuidado, porque los cuidados están a la base de la sostenibilidad de la vida. Me faltó ahí poner una referencia, pero el enfoque en la sostenibilidad de la vida, que se utiliza, ¿no es cierto?, para entender de que necesitamos sostener la vida, ¿no? Y eso implica tanto nuestra vida en términos de la relación que tenemos con la naturaleza, pero también con los animales, con los objetos, con otras personas, y con otras personas me refiero dentro de nuestra casa y también alrededor, eh, con nuestros amigos, las personas con las cuales vamos desarrollando relaciones, ¿no? Y ahí yo creo que la idea de bien común en relación al cuidado es que ese cuidado que históricamente ha estado dado, como, así como la división del trabajo, ¿no es cierto?, está dado por el patriarcado, donde se señalan que las mujeres cumplen ciertas cosas y los hombres otras. El cuidado históricamente ha estado en función de las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer cosas importantes. Yo me parece que a propósito de estar en la casa y tener tareas distintas, las parejas, no sé, vamos a ver cómo se están dividiendo las tareas que implican el cuidado, ¿no? Sí, bueno, después vamos a ir comentando, están llegando ahí las cosas del chat. Eh, Quería decir una cosa importante a propósito de que he hablado con harta gente, hemos compartido la idea de que el teletrabajo, los que hacemos este tipo de acciones, es una sobrecarga muy importante en términos del tiempo, ¿no? Quería decir que también es importante destinar tiempo dentro de nuestras actividades relacionadas con el cuidado para cultivar las relaciones, ¿no? ¿Podría
¿Podrías cambiarla, Ceci? Creo que me queda un par de diapositivas más, que cultivar esas relaciones, porque ahí explico, no, yo no tengo ninguna solución de cómo se mantiene la vida de la comunidad, lo que estamos viviendo y cómo hay que ver cómo se están dando las cosas. Yo creo que hay cuestiones que están sucediendo que nos dan cuenta de esto, de cómo se mantiene la vida en comunidad o de comunidad. Quiero decir que debemos hacer un reconocimiento de que los aspectos sensibles, la emocionalidad, el contacto con otros y otras son importantes para nuestra vida cotidiana, digamos, para nuestras relaciones, para sentirnos en compañía de otros y otras, ¿no? Aquí quería hacer una pequeña mención a la complejidad que tiene la virtualidad, ¿no es cierto?, de este tipo de comunicaciones que estamos teniendo ahora, que aparte de que se nos pueden caer las señales, hay otra cuestión que tiene que ver con el veto del cuerpo. Lo puse así como el veto del cuerpo en las relaciones virtuales o telefónicas, ¿no? Porque aquí lo que funciona es como la gestualidad de la cara, a veces se puede poner las manos, pero no mucho más, ¿no? Todo el resto del cuerpo queda ahí de alguna manera ausente, ¿no? Y quiero decir esto porque en la forma de comunicarnos, nosotros tenemos un montón de claves que tienen que ver con el lenguaje no verbal. Y entonces cuando estamos utilizando otras formas como el teléfono o estamos utilizando mensajes de WhatsApp o incluso mirarnos acá, nos restringe mucho más la cantidad de claves que nosotros tenemos para poder descifrar los mensajes que estamos recibiendo. Por lo tanto, es una cuestión que es súper importante porque aquí puede haber malinterpretación, aparte que hay sensibilidades, ¿no es cierto?, por las cosas que estamos viviendo, que creo que deberíamos tomar en cuenta. Y como Simmel, ¿no es cierto?, ya propone hace bastante tiempo, aunque este libro en español se tradujo en el 2018, la idea de la sociabilidad, ¿no? El concepto de sociabilidad como un concepto que sí me lo explica como la socialización es un aspecto, ¿no es cierto? Pero la sociabilidad, perdón, es como la forma lúdica que tiene la socialización. Quiero decir, aquí no estamos aprendiendo las normas y todo eso, que es el proceso de socialización. La sociabilidad es cuando nosotros nos juntamos con los amigos, nos tomamos alguna cosa, jugamos a las cartas, no sé, pues, jugamos al dominó, las cosas que hagamos, ¿no? Truco. Bailamos, cantamos, hacemos karaoke, jugamos al truco, Jugamos claro, truco, por ejemplo. obvio. Todo aquello que implica el disfrute, el goce, ¿no? El placer de estar con los otros y con las otras, todos esos espacios que Simmel los pone como la sociabilidad. Entonces eso, digamos que es un desafío mantenerlo cuando estamos con un tipo de comunicaciones como el que estamos presentando ahora. Yo creo que hasta ahí lo dejaría para que pudiéramos responder a las preguntas o hacer algunos comentarios, no sé. O sea, no paso a la otra. No, dejémoslo ahí. Gracias. Gracias, Janina. Felipe. Sí, ahora sí, ahora sí. El Álvaro patrón del pregunta, tiempo. el patrón del tiempo, tal cual. Álvaro pregunta, ¿cómo se puede considerar al otro como un otro válido en una relación educacional y en una social comunitaria? Chuta. Cualquiera de las dos puede responder. Parte tuya, Nina. Ya, claro, tírame a mí, tírame, ya, está bien. Después te voy a cobrar todas estas cosas. A ver, como el reconocimiento de un otro, de un otro o de una otra, ¿no? Claro, ¿cómo se puede considerar al otro como un otro válido en una relación educacional y en una social comunitaria? O sea, yo partiría de que como sujeto, como seres humanos, digamos, el otro o la otra constituyen posibilidades pero bajo ciertas premisas. O sea, bueno, Dussel hace unas explicaciones muy bonitas sobre esto, sobre las teorías de la otredad y todo eso, en donde generalmente el otro o la otra son considerados como
con miedo, ¿no? Como desconocidos y que por lo tanto son peligrosos, ¿no? Desde la psicología social, bueno, hay otras nomenclaturas para esto, ¿no? El exogrupo, el endogrupo, etc. Pero yo creo que más bien aplicaría, bueno, ahí yo creo que el concepto de empatía por una parte y el reconocimiento de que somos personas, ¿no? Somos personas, seres humanos que compartimos la vida, etcétera, y el reconocimiento de nuestros propios prejuicios y nuestras propias paradigmas o esquemas mentales inconscientes, a veces adquiridos, ¿no es cierto?, por vivir también en sociedades donde están muy normadas y están marcadas o donde hay enfoques adultocéntricos. Ahí pondría la perspectiva del adultocentrismo como algo que remite a esta idea de relacionarse como alguien que va a enseñar y que por lo tanto es el experto y que tiene conocimiento versus otro que no es cierto que es una ignorante o que no sabe, que no tiene idea de nada y yo le voy a enseñar cómo son las cosas. Entonces ahí yo creo que aplicaría el concepto del enfoque del adultocentrismo, que igual es una jerarquía de poder basada en la idea, en la diferencia de edad, básicamente, ¿no? En ese sentido. En ese Bueno, mismo sentido, sí. para poder conectarla con la otra pregunta, ¿cómo hacer frente a la violencia activando todas las redes disponibles, desde lo más cercano, como nuestro barrio, hasta las redes más amplias? Ya, chuta, esa pregunta es como cómo resolver las cosas. No sé, yo creo que ahí hay que, independiente de que uno encuentre que no los recursos que hay alrededor no son lo suficientes, no, que faltan, ¿no es cierto?, formas, dispositivos para activar las situaciones y todo eso, yo creo que hay que recurrir a todo lo que podamos tener a mano y que hay que buscar las maneras de ir haciendo aquellas conexiones que se puedan hacer. O sea, quiero decir, por ejemplo, las redes de mujeres, los grupos feministas y todo eso, lo que hacen generalmente es que se acercan y derechamente distinguen, ¿no es cierto?, donde hay personas que pueden estar en situaciones de riesgo, peligrosidad, etcétera, y que desde ahí en algunos lados se ha logrado activar, se han logrado coordinar, por ejemplo, entre los grupos, estos grupos de mujeres con instancias que tienen que ver o que dependen, como casas de las mujeres, casas de acogida, que a veces dependen de instancias municipales, digamos no todo depende directamente del CERNAMEC, a veces hay iniciativas locales que responden a la idea de ejercer algún tipo de protección, o sea, también hay algunos lugares donde se han habilitado espacios para que haya personas con sus hijos o hijas que puedan salir de sus casas porque están en situaciones de inseguridad en ese sentido, ¿no? Igual se ha dicho, pero yo creo que ahora no ha habido, yo creo que debería haber una campaña así fuerte y potente que dijera, si ustedes en esta situación, etcétera, puedes hacer tales o cuales cosas, digamos, porque ahora que yo estoy en Santiago, ahora en poco rato empieza el confinamiento en casi todo Santiago. Entonces, más encima hay un toque de queda. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo voy a salir a la calle? Van a estar las boinas negras. ¿Qué hago? ¿No? Ese mensaje no está muy claro, las autoridades no han sido claras en eso. Entonces hay que como ir creando las propias formas de actuación respecto a aquello, ¿no? Yo creo que ahí, no sé, hay falta, se hace necesario y deberíamos tener más fortaleza para pedir estas cosas. Y en ese sentido quizás una pregunta compleja también, pero Isa pregunta en cuanto a la salud mental, ¿de qué manera se podría tener entonces autocuidado y cuidado colectivo en este contexto de COVID-19, ¿no? A ver si a lo mejor Cecilia también puede aportar algo respecto a esa pregunta. Yo creo que ahí agarramos cada una de nuestro lado el hilo. Claro, yo creo que ahí hay un concepto del autocuidado que se ve impactado por lo que está ocurriendo.
porque el nivel de tensión al que estamos siendo sometidos es muy alto, ¿cierto? Hay una vivencia subjetiva de algo nuevo, de algo que no conocemos. Una de las razones por las cuales yo elegí hablar de esos conceptos en la parte mía de la presentación justamente tuvo que ver con que los seres humanos necesitamos predecir lo que ocurre, ¿cierto? Cuando el bebé está creciendo necesita poder saber si la madre va a venir a amamantarlo cuando llora. Desde esa primera experiencia de necesidad de anticiparnos a lo que ocurre para sentirnos más seguros, vamos construyendo de una manera más ansiosa o menos ansiosa durante nuestra vida y también dependiendo del contexto en el que nos situamos, vamos construyendo una manera de relacionarnos con eso, y claro, y es súper complicado en una situación como la que estamos viviendo ahora, porque justamente lo que no podemos hacer es predecir. Entonces, la pregunta del millón ahí es pensar cómo podemos sentirnos y regularnos mejor en relación con una situación que no podemos predecir. Y yo creo que un poco lo mismo que dice Janina respecto de la pregunta, ¿cierto? Como la pregunta al millón de alguna forma, pero yo apelaría al recurso que tenemos los seres humanos de que, claro, ahora la humanidad vive en condiciones muy confortables y creíamos tener todo bajo control, pero eso es una ficción o una fantasía de las últimas décadas. La precariedad forma parte de nuestra vida, lo que pasa es que la mantenemos al margen, como que la disociamos, la metemos dentro del closet de alguna forma, y no le hacemos caso, pero la precariedad, la vulnerabilidad, la fragilidad, siempre está presente en la vida de los seres humanos. Entonces yo creo que tiene que ver con desarrollar y confiar en nuestra capacidad de enfrentar los desafíos, de enfrentar la ambigüedad, de enfrentar las situaciones que no son tan predecibles y de experimentar una manera menos controlada de vivir en relación con lo que nos está ocurriendo, ¿cierto? Yo tengo la impresión de que por ahí va la cosa. La psicología da muchas herramientas, pero la psicología, tal como la medicina, tal como las otras ciencias humanas también que están vinculadas con este fenómeno, están aprendiendo del fenómeno. De hecho, hay una proliferación de encuestas en todas partes, justamente porque la gente está tratando de entender en los distintos ámbitos cómo ocurre esto, cómo nos relacionamos con esta pandemia, qué pasa en estas condiciones, cómo estamos relacionándonos con este fenómeno, ¿cierto? Entonces, no hay una respuesta previa, pero sí yo creo que los seres humanos tenemos las herramientas necesarias en nuestro bien común, como dijo Janina, ¿cierto? En este como patrimonio común en que estamos situados y que tenemos que confiar y tenemos que recurrir a esas herramientas. Eso de parte de mi lado del hilo. Así que ahora te entrego la pregunta a ti, Janina. Que estaba mirando aquí, tienes todas las respuestas de las personas que están en chat. Deberían estar ellas acá. ¿No? Ahí alguien dice, los recursos personales están soplándote. Creo que es una alumna que te dice, profe, los recursos personales podrían ser importantes para también hacer frente. Qué sé yo, eso. Bueno, ya como somos psicología, inevitablemente llega un momento en que hablamos del autocuidado, porque igual es importante, hay que mencionarlo, ¿no es cierto? Como autocuidado individual, colectivo, etcétera. Estaba mirando aquí, ahí alcanzo a ver algunas de mis amiguitas, gracias por estar conmigo. Veo algunas que están ahí presentes, algunas con las que conversé hoy día para también compartir ideas y todo eso. Unas señoras lindas que son de Talca, que igual se conectaron, muy bien, estupendo, mando un besito. Lo colectivo también, o sea, a propósito de ellas, ¿no? Son unas señoras grandes ya con las que trabajamos y que ellas han mantenido, tienen un WhatsApp que todos los días se mandan saludos, se mandan cosas bonitas, mensajes, etcétera, y como se transmiten la preocupación unas con otras. Yo creo que hay una forma también de mantener una relación aunque uno no esté físicamente con las otras personas, ¿no?
por una parte, ya, yo mencioné varias cosas antes, la autogestión, la posibilidad de seguir manteniéndose con algún tipo de organización, sea formal o informal. Me parece que estar en comunicación con otros, con otras, de la manera que podamos encontrar, digamos, depende de los recursos que tengamos a mano, ¿no? Si puede ser teléfono, llamadas, qué sé yo, los mecanismos que podamos, ¿no? En otros países la gente sale a los balcones y de las ventanas se saludan ahí, todo eso. Qué sé yo, ¿no? Hay que buscar e inventar muchas cosas ahí que a lo mejor ya se están presentando. Quería decir una cosa importante, a mí me parece que igual, a propósito de lo que estaba diciendo la Cecilia, ¿no es cierto? Esto de sentirse abrumados, que a todos nos pasa, que estamos abrumados, que estamos ansiosos, que comemos más, que nos estamos ejercitando menos, ¿no es cierto? Que uno ve esos mensajes que llegan, que no vamos a poder salir por la puerta después cuando terminemos el confinamiento y todo aquello. Esas ansiedades yo creo que también son parte de este estar, yo creo que compartir también eso, cómo nos sentimos, ¿no? Como, que son cosas básicas, o sea, si lo piensas son cosas súper básicas, no son cosas así espectaculares, son compartir aquello que me está pasando, ¿no? ¿Qué me sucede hoy día? Ando ansiosa, ando irritable, no tengo ganas de hacer nada, quiero puro dormir, no sé qué, quiero llorar, ¿qué? No sé, estoy con otra persona hablando con alguien y de repente me pongo a llorar. Yo creo que también eso es reconocer y mirarse uno sus emociones, distinguir qué le está pasando. Bueno, no sé si es posible tampoco, porque tampoco creo que, que uno tenga la posibilidad de decir, esta es una emoción tal o esta es la emoción tal. A veces simplemente que la vive porque no hay cómo hacerlo, ¿no? Si uno también está viviendo distintas cosas al mismo tiempo, trabajando, rindiendo como madre, padre, lo que sea, también uno no, creo que ahí autoexigirse, creo que ha habido mucha autoexigencia, eso me parece a mí, el tema de esta pega que es como conectarnos y relacionarnos a través del trabajo con estos medios, nos implica un montón de esfuerzo, ¿no? Harto esfuerzo. Yo creo que también tiene que ver con estábamos conversándolo con otras varias personas, este esfuerzo que nos agota es porque también estamos tratando de leer los mensajes que nos llegan a través de estas claves que son bien mezquinas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que también dejarse ahí, abandonarse un rato también. Abandonarse un rato también está bueno ahí, y si uno tiene que llorar, que llore, y si uno tiene que saltar un rato, pegarse un grito, no sé, hablarle a alguien porque se siente solo, triste, que lo haga. O sea, yo creo que también hay cosas que son importantes. Estábamos conversando con mi amiga Carlita delante respecto de la idea ahí está, ella trabaja en un call center de salud mental que se está implementando ahí en la quinta región. Entonces, igual estábamos hablando de hablar por teléfono con alguien, que alguien te pregunte cosas, que te pregunte cómo estás, qué pasó contigo, en qué estás y todo eso. Yo creo que también son cuestiones que pueden parecer banales, pero son importantes, yo creo, aunque alguien está moviendo sus tarros, no sé qué, eso suenan ahí Yo no detrás, soy. unos tarros. Ya, eso por una parte. Quería decir, disculpen que me alargue, pero quería decir otra cosa que es importante también, que a propósito del tema comunicacional, igual yo creo que hay que regularse un poco, clausurar, hacer clausura operacional con los medios de comunicación de pronto, que si tú prendes la televisión hoy día, tú ves así como chuta la cantidad de muertos, el hospital está colapsando, nos faltan, o sea, deprímete un rato más y prende la tele, ¿entendés? Entonces, como regular ese espacio también en la exposición que tenemos. Pero mira, si tú lo piensas bien, igual que cuando estábamos en el estallido social, que le llaman, cuando tú prendías en la radio y salía, no, aquí se está quemando tal cosa, está sucediendo esto otro. O sea, hay también un alarmismo súper grande, ¿no es cierto?, que es explotado por los medios de comunicación. Entonces, igual yo creo que ahí nosotros tenemos que regular eso, ¿no? O sea, cortar aquello y no exponernos a todo el flujo de comunicaciones que hay, que de repente a veces son noticias falsas, ¿no? A veces son noticias falsas que son súper alarmantes y que nos dejan más ansiosos todavía. Entonces, sobre todo el tema con los niños, etcétera, ¿no? Cuando estamos en la casa, como
ir pensando que hay que regular ciertas cosas como para que uno pueda estar en un ambiente que se sienta más tranquilo, ¿no? Bueno, eso quería decir. Gracias, Janina, muchas gracias, Cecilia, por esta interesante charla. Por cierto que no cerramos el tema acá, yo creo que quedaron varias cosas en el tintero, pero también podemos pensar en una tercera parte. Esta ya sería la segunda, lo que planteó Cecilia la charla pasada, así que le damos las gracias a Cecilia y a Janina por esta interesante charla, y le doy el pase a Juan Álvarez, director de vinculación con el medio, para que se despida de todas y todos. Gracias, Felipe. Se me cayó internet, ahora estoy con el celular, pero he estado muy inestable, así que estoy compartiendo con Janina esto de las conexiones inestables. Agradecerles y reiterarles el agradecimiento a Cecilia y Janina, y en particular al Departamento de Psicología. No sé si seguirá Álvaro, pero han estado muy activos. Yo creo que ustedes son parte esencial de nuestra conexión con el territorio. Por ahí Paula creo que nos preguntaba cómo hacemos efectivamente como comunidad, como sociedad y particularmente como universidad, cómo hacemos para seguir conectados con nuestro territorio, con nuestro entorno. Y creo que este tipo de experiencias también nos hacen ganar algo. Yo creo que hay que buscarle el lado positivo, y este tipo de experiencias virtuales y charlas virtuales son una buena oportunidad para verle el lado positivo. Y lo último, decir que en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, de las que participa la Universidad Playa Ancha, está corriendo hace varias semanas el tema de la salud mental como un desafío que tenemos como región, universidades de la región. Entonces, creo que es importante que vayamos estando atentos para lo que pueda ser a lo mejor un ciclo, digamos, enfocado en los temas de salud mental y de psicología comunitaria y salud comunitaria, que es algo que nos va a pegar no solamente hoy día, sino que después al retorno en una sociedad muy, muy compleja como la que vemos venir. Así que muchas gracias a todos los que dejamos invitados, Felipe. La otra charla, siempre se me olvidan las charlas, la próxima charla la próxima semana, ¿no? La próxima charla es el martes 19, Mónica Mesa Aliaga, es geógrafa, exalumna de la Universidad de Playa Ancha. Y el día viernes, a la misma hora, siempre 18 horas Chile, la profesora Eva Soto del Departamento de Ciencias Ambientales también, con una charla relacionada a los efectos del COVID-19 en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Genial, muchas gracias. Ya, pues. Gracias a todos, a todas por participar, y nos estamos viendo en una próxima. Gracias, Cecilia. Chao, que les vaya bien, gracias. Chao. Gracias, Janina. Chao, Yani. Besos. Chao, Álvaro. Chao. Chao. Chao, Leti, Ana María. Hoy día es viernes, ¿eh? Chao, a la Isa. A la Isa que estaba por ahí, a los alumnos y alumnas. Besos, cuídense. Adiós.